El llanto de un recién nacido, el insistente timbre de la puerta, el sonido de la televisión a todo volumen, nada de eso hizo que Marcus se moviera. Estaba sentado a la mesa de la cocina, fumando y mirando por la ventana. Frente a él había una botella de coñac abierta y cerca, trozos de manzana y pan. En lugar de un cenicero, Marcus tiró la ceniza directamente a un vaso medio lleno de agua. Golpearon la puerta, un niño gritó en la habitación contigua, y Marcus no se atrevió a levantarse de la silla para hacer nada. Su único deseo en aquel momento era que todos le dejaran en paz y le dejaran morir. De una cirrosis hepática, de un derrame cerebral, de un coágulo de sangre accidental. Pero la vida seguía poniendo a prueba sus fuerzas. Finalmente se levantó de la silla, arrojó la colilla humeante al vaso en el que flotaban otros 3 cigarrillos y se dirigió lentamente hacia la puerta. En efecto, su madre estaba en el umbral, con el sombrero calado a un lado y la cara enrojecida. «Marcus, ¿qué te pasa? Dios mío, qué cara tienes». «Y Louise. Dios mío, tu bebé va a explotar de tanto gritar». Marcus apenas se había alejado de la entrada del piso cuando su madre entró corriendo, empujándolo a un lado. Se quitó las botas y maldiciendo, entró corriendo en la habitación donde yacía Louise. Marcus se quedó un momento en el pasillo, se enfrentó a la mirada de desaprobación de su vecina y cerró la puerta en silencio. Volvió a la cocina, sirvió coñac en un vaso de chupito y se lo bebió, cerró los ojos y ni siquiera probó el amargor de la bebida alcohólica. Sacó otro cigarrillo del paquete, lo encendió y volvió a mirar por la ventana. Oyó a su madre entrar en la cocina. Sin siquiera volverse hacia ella, Marcus supo que Marta sostenía un bebé en brazos. Su hija. La hija que Marcus odiaba con toda su alma y no quería ver. «Marcus, ¿qué ocurre?», preguntó la madre con voz apacible. Estaba claro que Marta estaba preocupada por él y por su nieta, pero Marcus no podía explicarle con claridad lo que ocurría. Acababa de perder a su mujer en un solo día, y también había perdido la felicidad de su familia y la esperanza de poder salir adelante. No era un padre, ni siquiera se daba cuenta de que ya era un hombre. «¿Qué está pasando?», preguntó a su madre con voz indiferente. «Bebo, fumo, descanso. Tienes a un niño en brazos y me haces preguntas. No seas sarcástica». La voz de Marta empezó a elevarse y Marco sonrió. «Sí, todas las mujeres son así, emotivas, sentimentales e histéricas». «No estoy siendo sarcástico, mamá, me estoy relajando», replicó Marcus y se sirvió otro trago de coñac. Acababa de llevarse la copa a la boca cuando, de repente, voló de su mano y cayó sobre la mesa, salpicando el contenido por todas partes. No fue casualidad, Louise acababa de acercarse a su hijo y, sujetando al niño con una mano, le quitó la pila de las manos a Marcus con la otra. Él movió las cejas, pero permaneció en silencio. Volvió a coger la copa, sirvió el brandy y, mirando desafiante a su madre, le dio un sorbo. «Basta ya. Marcus, basta». Ahora la voz de la madre era suplicante. «¿Qué estás haciendo? Tienes un bebé de 1 mes en tus brazos y tú». «No en mis brazos, sino en los tuyos», sonrió Marcus, «y yo no necesito a este bebé». «¿Lo quieres? Si es así, cógelo». La madre apretó la mandíbula, era muy visible. Marcus volvió a sonreír y subió el volumen del televisor colgado en la pared de la cocina. La madre cogió el mando a distancia, bajó el volumen y Marcus se levantó de la silla y, balanceándose, se acercó al televisor y subió el sonido manualmente. Marta lloraba ahora en silencio y Marcus se dio cuenta con rotunda indiferencia de que no le importaba. No le importaban las lágrimas de su madre, no le importaba lo que ocurría a su alrededor. Junto con su mujer, él mismo había muerto. Se había ido y por lo tanto no tenía sentimientos. Laura había muerto hacía 3 semanas, una semana después de dar a luz a su primer y único hijo. Marcus no conocía bien los detalles de la muerte, le habían hablado de algunas complicaciones,
una gran pérdida de sangre y la negativa del cuerpo a luchar por la vida, pero a Marcus ya le daba igual. Era viudo, ya no tenía a su amada esposa, pero aún tenía a su hija en brazos. Un pequeño bulto que no necesitaba para nada. ¿Para qué necesitaba una hija si no podía darle nada? Tras la muerte de su mujer, Marcus se quedó petrificado. Durante la primera semana después de la muerte de Laura, su madre vino a casa de Marcus todos los días. Ayudaba a bañar a Louise, a darle de comer, a pasearla y a envolverla, o mejor dicho, lo hacía todo ella. Marcus se desentendió del cuidado de la niña, a la que creía responsable de la muerte de su esposa. Si Louise no hubiera muerto, Laura tampoco. En la segunda semana, Marta vino cada 2 días. Trabajaba, tenía otra nieta que cuidar y sería bueno enseñar a Marcus a ser independiente. Pero Marcus no se ocupaba del bebé, como mucho se llevaba a la boca un biberón de leche de fórmula diluida, y la mayor parte del tiempo bebía, veía la tele o miraba por la ventana. No fue a trabajar, le dieron la baja por paternidad y le prometieron algún tipo de ayuda económica, pero a Marcus eso tampoco le importaba. No quería vivir y no necesitaba al niño para nada. Ahora la madre tenía que volver a visitar a Marcus todos los días. Marta ya estaba dando la voz de alarma por el estado de su hijo y por el hecho de que se despreocupara por completo del niño. Las exhortaciones de Marta no servían de nada, era como si su hijo no la oyera, convertido en una marioneta silenciosa y sin alma tras la muerte de su esposa. No puedo venir todos los días, decía cuando había bañado, alimentado y acostado a Marta. Tienes que recomponerte, empezar una vida de alguna manera. Al menos por el bien de tu hija. ¿Por quién? Marcus miró a su madre con ojos de borracho. Sí, se había bebido casi una botella de coñac, pero no se sentía borracho como si estuviera bebiendo agua. Ni siquiera el alcohol le salvaba de sentirse perdido. Era como si su cuerpo hubiera muerto, pero su espíritu siguiera existiendo separado de él. Por el bien de tu hija, replicó la madre, Marcus, tienes una hija. Si Laura está ahí arriba en el cielo mirándote ahora mismo, está claro que está resentida. No puedes hacerle eso a tu propia hija. Laura murió por su culpa, replicó Marcus. Yo no quiero una hija así. Marcus, Laura murió a causa de una trombosis. El bebé no tuvo nada que ver. Si el bebé no hubiera estado allí, no habría habido trombosis. Es culpa del bebé. Ojalá hubiera muerto ella en lugar de Laura. Marta giró de repente y golpeó a Marcus en la cara. Sus ojos sonaron, debido a la fuerza del golpe. En lugar de asustarse o recobrar el sentido, Marcus volvió a sonreír. ¿De dónde has sacado tanta fuerza? Tienes mucho con lo que trabajar. Dijo esto y se echó a reír, y Marta miró horrorizada a su hijo, luego cogió su bolso y se vistió rápidamente en el pasillo y salió del piso. Ya volverás, murmuró Marco y se fue a la cama. Al día siguiente su madre no fue a verle. A la hora de comer, Louise gritaba en su cuna, pero Marcus volvió a fingir que no la oía. Luego, cuando el piso se quedó en silencio, entró en silencio en la habitación y miró dentro de la cuna. Su hija dormía con los brazos abiertos. Casi se le había caído el pañal y había una mancha de humedad en la sábana. Debe de estar incómoda, pensó Marcus, y salió de la habitación cerrando bien la puerta tras de sí. Poco después, cuando Louise volvió a despertarse y empezó a gritar, Marcus le metió habitualmente un biberón de leche artificial en la boca y salió de la habitación. El timbre de la puerta le despertó en mitad de la noche. Se levantó de un salto del sofá, donde dormía erguido con la ropa puesta, y le costó pensar cuánto tiempo había pasado y por qué alguien llamaba al timbre. Quizá había inundado a los vecinos. O había vuelto a morir alguien y alguien había venido a informarle. Abrió la puerta y se quedó inmóvil. Algo hizo clic dentro como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Su respiración se agitó y le temblaron las manos. Ante él había una chica, una réplica exacta de Laura, solo que 10 años más joven.
Así era Laura cuando Marcus la conoció. Pensó que estaba loco o tal vez solo estaba soñando. ¿Vas a quedarte mirando lo suficiente o vas a dejarme entrar?, preguntó la chica y miró desafiante a Marcus. Este se apartó aturdido, dejando entrar a la chica en el piso. Llevaba un portatodo en una mano y una bolsa en la otra. Le tendió la bolsa y la colocó con cuidado en la cómoda del pasillo. Solo entonces se dio cuenta Marcus de que había un bebé en el portabebés. ¿Quién es usted?, preguntó y entonces se dio cuenta. Era su hermana pequeña, Laura, a quien Marcus solo había visto una vez en su propia boda. Lila solo tenía 12 años entonces, ahora, resultó, tenía 22. Y tenía un hijo. Marcus no sabía nada en absoluto de la hermana menor de Laura, porque las hermanas socializaban en territorio neutral, y Laura rara vez hablaba de Lila en casa. «Soy tu salvadora», resopló Lila, desnudándose y cogiendo el portabebés en la mano. «¿Dónde está el bebé?». «En la guardería», respondió Marcus distraídamente. De repente se avergonzó de lo que ocurría en la cocina y el salón. Todo estaba sucio, con restos de comida y biberones vacíos por todas partes. El bebé también estaba sucio. Marcus no tenía el valor ni la voluntad de ocuparse de Louise. «Eres un cerdo», dijo Lilia al salir de la guardería, «es tu hija y ni siquiera sabes limpiarle el culo. Si tu madre no te hubiera limpiado el culo cuando eras niña, ¿cómo vivirías ahora?». «Nada bien, al 100%. Marcus sintió que se ruborizaba. Aquella chica, 15 años más joven que él, le hacía sentir vergüenza. Estaba seguro de que todos los sentimientos le eran ajenos. «In zweiten Woche kam Martha heden zweiten Tag. Sie arbeitete sie eine weitere Enkelin, die sie sich kümmern musste, und es war gat, Marcus Zulleren, una Banjik Zusein. Aber Marcus kümmerte sich nicht das Baby, Ostens steckte sich eine Flasche mit Verduntersauglinarung in den Mund, und die meiste Zeit tranker, Safernoderes Chauteo aus dem Fenster. Ging nicht arbeiten, man hatte im Zeit Jewart und eine Art finanzielle Unterstützung versprochen, aber auch das war Marcus egal. Wollte nichts mehr leben, und brauchte das Kind nichts mehr. Nan musste die Mutter Marcus wieder jeden Tag besuchen. Martha schlug bereits Alarm wegen des Zustands ihres Sohnes und der Tatsache, dass sich überhaupt nicht das Kind kümmerte. Marthes Ermanungen halfen nicht, es war, als ob ihr Sohn sie nicht dorte, da nach dem Tod seiner Frau eine stumme und seelenlose Marionette geworden war. Ich kann nicht jeden Tag kommen, sagte sie, als sie Martha gebadet, gefuttert und die ins Bett gebracht hatte. Du musst dich zusammenreißen, irgendwie ein Leben anfangen. Zumindest deiner Tochter zuliebe. Furwen? Marcus schaute seine Mutter mit betrunkenen Augen an. Hatte fast eine Flasche Cognac getrunken, aber fühlte sich nicht betrunken, als ob was trinken würde. Selbst der Alkohol bewahrte ihn nicht dabei, sich verloren zu fühlen. Es war, als wäre sein Körper gestorben, aber sein Geist existierte noch getrennt von ihm. Deiner Tochter willen, antwortete die Mutter, Marcus, du hast eine Tochter. Wenn Laura da oben im Himmel ist und dich tanziert, dann ist sie eindeutig berarchert. Das kannst du deiner eigenen Tochter nicht antun. Laura ist ihre Tochter gestorben, erwiderte Marcus, so eine Tochter will ich nicht haben. Marcus, Laura ist an einer Thrombose gestorben. Das Baby hatte nichts damit zu tun. Wenn das Baby nicht da gewesen wäre, hatte es keine Thrombose gegeben. Es ist die Schuld des Babys. Ich wünschte, sie wäre anstelle von Laura gestorben. Martha wirbelte plötzlich und schlug Marcus ins Gesicht. Durch die Wucht des Schlages traten seine Augen hervor. Anstatt sich zu erschrecken oder zur Besinnung zu kommen, grinste Marcus wieder. Woerst du so viel Kraft? Da hast du viel zu tun. Sagte das und lachte und Martha ihren Sohn dann, schnappte sich dann ihre Tasche, zog sich im Flur schnell an und verließ die Wohnung.
Du kommst schon wieder, murmelte Markus und hing ins Bett. Am nächsten Tag kam seine Mutter nicht, mich zu sehen. Mittags schrie Louise in ihrem Bettchen, aber Markus tat wieder so, als würde sie nicht hören. Dann, als es in der Wohnung still war, betrat leise das Zimmer und spähte in das Bettchen, ihre Tochter schlief mit ausgebreiteten Armen. Ihre Windel war fast berutscht, und auf dem Laken befand sich ein nasser Fleck. Sie muss sich wohl fühlen, dachte Markus und verließ das Zimmer, wobei die Tür fest hinter sich schloss. Wenig später, als Louise wieder aufwachte und zu schreien begann, schob ihr gewohnheitsmäßig eine Flasche Muttermilch in den Mund und verließ dann das Zimmer. Mitten in der Nacht wurde von der Türklingel geweckt. Sprang von der Couch auf, wo aufrecht in seinen Kleidern schlief, und atmwche, sich vorzustellen, wie lange es her war und wozu jemand an der Tür klingelte. Bereits die Nacht war überflutet. Oder war wieder jemand gestorben und jemand war gekommen, mich zu informieren. Öffnete die Tür und starrte. Drinnen klickte etwas, als hatte jemand einen Schalter umgelegt. Sein Atem wurde verfallig, seine Hände zitterten. Ein Mädchen stand vor ihm, ein exaktes Abbild von Laura, nur 10 Jahre jünger. So war Laura gewesen, als Markus sie zum ersten Mal getroffen hatte. Dachte sei verrückt, oder bereits träumte auch nur. Willst du noch lange genug starren, oder lässt du mich rein? Fragte das Mädchen und sah Markus herausfordernd an. Benommen trat zur Seite und ließ das Mädchen in die Wohnung. Sie hatte in der einen Hand einen Gepäckträger und in der anderen eine Tasche. Sie hielt ihm die Tasche in und stellte sie vorsichtig auf die Kommode im Flur. Erst dann bemerkte Markus, dass sich in der Tasche ein Baby befand. Wer sind Sie? Fragte und dann wurde es ihm klar. Es war seine jüngere Schwester Laura, die Markus bisher nur einmal gesehen hatte, bei seiner eigenen Hochzeit. Damals war Lila erst 12 gewesen, jetzt war sie 22, wie sich herausstellte. Und sie hatte ein Kind. Markus wusste überhaupt nichts über Laures jüngere Schwester, denn die Schwestern verkehrten auf neutralem Terrain, und Laura sprach zu Hause nur selten von Lila. Binden Retterin, schnaute Lila, zog sich aus und nahm die Traig in die Hand. Wo ist das Baby? Im Kinderzimmer, antwortete Markus gewesen. Schämte sich plötzlich für das, was in der Küche und im Wohnzimmer vor sich hing. Überall war es schmutzig, es lagen Reste und leere Flaschen herum. Auch das Baby war dreckig, Markus hatte weder den Mut noch den Willen, sich Louise zu kümmern. Du bist ein Wayne, sagte Lilia, als sie aus dem Kinderzimmer kam, das ist den Tochter, und du kannst dir nicht einmal den Intern abwischen. Wenn die Mutter dir nicht den Intern abgewischt hatte, als du ein Kind warst, wie würdest du jetzt leben? Nicht grad, 100%. Markus spurte, wie rot wurde. Dieses Mädchen, das 15 Jahre jünger war als brachte dazu, sich zu schämen. War sich sicher gewesen, dass imaje Gefühle fremde waren. Era tarde por la noche y Lilia estaba ocupada con su hija. Lavó a Louise, le cambió la ropa y le hizo la cama. Su bebé había estado en el portabebés todo el tiempo, la niña solo se había quitado la ropa exterior. Markus se sentó en el sofá y miró a su alrededor, sintiéndose como un completo idiota. El bebé retumbaba en el portabebés y Lilia estaba en ese momento en la guardería con la hija pequeña de Markus. Va a llorar, se le pasó por la cabeza a Markus, y medio minuto después un grito agudo salió del portabebés. Al sacudir el portabebés y darse cuenta de que ese método para calmar a la niña no funcionaba, Markus se dirigió con cuidado a la habitación y, al abrir la puerta, se quedó helado. Lilia estaba sentada en el suelo con la espalda apoyada en la cuna, amamantando a Louise. La niña de Markus maullaba dulcemente y Lilia le murmuraba algo como si le estuviera cantando una nana. Markus se quedó de piedra. Nunca había visto amamantar a un bebé en persona.
Tenía 37 años y era la primera vez que veía algo así, lo que le desconcertó por completo. Lilia levantó la vista e inmediatamente miró a Marcus con desagrado. ¿Qué miras? ¿Qué quieres? Hay un bebé llorando, le informó, sintiéndose de nuevo tonto e ignorante. Pues cógelo en brazos y mécelo. Eres la única que rehúye tocar a su hija. Las palabras de la niña fueron como una lanza clavada en un punto sensible. Marcus no sabía dónde estaba, pero lo agradeció. Cerró la puerta, se acercó al portabebés, sacó a la niña de él y empezó a mecerla. Estas acciones también eran nuevas, en absoluto desagradables, sino incluso curiosas. Dos ojos oscuros miraron fijamente a Marcus, el bebé dejó de llorar, escrutando a quien lo mecía en sus brazos. Él mismo no se dio cuenta de cómo Lilia salía de la habitación del bebé, se acercaba a él y se lo llevaba a la fuerza. Se sentó en el sofá, estiró las piernas con cansancio y luego miró a Marcus con antipatía. ¿Por qué le haces esto a un niño? ¿Tienes cerebro? Marcus miró a Lilia y no supo qué decir. Antes todos le habían apoyado, le habían calmado, le habían ofrecido ayuda, y ahora, de repente, le atacaban así. Lilia hacía preguntas y comentaba todo con precisión, agudamente, sin sentimentalismos innecesarios. ¿Por qué no estuviste en el funeral de Laura? Preguntó él para evitar responder a las preguntas que le hacía Lilia. En realidad estuve, respondió ella, pero estabas en tal estado que no te diste cuenta de lo que ocurría a tu alrededor. Me parece que ni siquiera ahora entiendes muy bien lo que ha pasado. Tienes una hija, necesita tus cuidados, y tú estás bebiendo y revolcándote en tu dolor. Si todos hicieran eso, el mundo se habría extinguido hace mucho tiempo. A mí no me importa el mundo, replicó Marcus y vio la sonrisa malvada en la cara de Lily. Eres el único que sufre más, el único que no puede vivir con ello. ¿Por eso destruyes a los demás? Como tú te sientes mal, ¿dejas que los demás se sientan mal? Vete a la mierda, Marcus se enfadó de repente y entonces vio la cara de Lily sonriendo. Ahora ya sabes cómo morder. ¿Por qué no muerdes cuando tu hija está enferma? Te quedas ahí sentado con los mocos en el puño. ¿Sabes que el padre de mi hijo se enredó con una moto? Iba de camino a casa y su moto patinó en la carretera mojada. ¿Y qué? También debería haber estrangulado a mi hijo. Marcus tragó saliva, observando en silencio a la chica. No, las mujeres no son criaturas débiles, son fuertes. Por eso la naturaleza destinó la procreación al sexo femenino. Cualquier hombre moriría solo por el parto. Viviré contigo, dijo Lilia, tu madre me lo pidió. No me importa, incluso mejor. Pasado mañana tengo que pagar un piso de alquiler, y no tengo dinero. Por ahora viviré contigo, luego buscaré un trabajo y me iré. No te importa, ¿verdad? Exacto, respondió Marcus, y Lilia asintió en silencio. Por la mañana se despertó con el sonido y el olor de algo casero. Fue a la cocina y vio allí a Lilia con un bebé envuelto en su pecho. Estaba haciendo tortitas, y no quedaba ni rastro de los biberones y los trozos de manzana sobre la mesa. Siéntate a comer, le dijo, y a Marcus no le importó. Durante el último mes había estado comiendo sobre todo brandy y ensaladas del departamento de cocina. Las tortitas estaban deliciosas, no se había esperado que echara tanto de menos la comida casera. Lilia se ocupaba de todas las tareas domésticas, cocinar, limpiar, pasear a los dos niños. Para ello le pidió dinero a Marcus, compró un cochecito para los gemelos, él la ayudó a llevarlo fuera y luego lo trajo de vuelta. Lilia le encomendó la tarea de limpiar en húmedo mientras ella paseaba a los niños, y de hacer la compra según la lista. El propio Marcus no se daba cuenta de en qué momento empezaba a descongelarse. Le encantaba ver cómo Lilia se ocupaba de los niños, les daba el pecho, los mecía, los acostaba. Ahora había 2 cunas en la guardería, la segunda la había recuperado Marcus personalmente del piso de alquiler de Lilia y la había instalado en una habitación de su propio piso.
Le gustaba comer lo que cocinaba la niña, y ella ya no le hacía preguntas ni le reprochaba que no se ocupara de su hija. Marta, que había venido a ver a su hijo y a su nieta un par de veces, recorrió el piso con satisfacción y abrazó a Lilia. Ella se zafó del abrazo y dijo que solo estaba haciendo un favor, que por eso le daban techo y comida. Probablemente consiga un trabajo. Le dijo Marcus a Lilja un mes después de que ella llegara a su casa. ¿Qué sentido tiene que me quede en casa si tú estás aquí? Creo que me dejarán ir a casa para ayudarte con el cochecito, pero podré ganar dinero y quizá ayudarte con el alojamiento más adelante. Como quieras, Lilia se encogió de hombros, si me compras un piso, estaré encantada. Ve a trabajar, los niños se quedarán conmigo. Marcus miró a Lilia y se maravilló de cómo ella, tan pequeña y delgada, se las arreglaba para todo, amamantar a 2 niños, cuidarlos, mantener la casa en orden, cocinar, y además seguir siendo tan atractiva y seductora. Se sorprendió a sí mismo pensando que Lilia le gustaba después de unas semanas de estar ella en la casa. Al principio la idea lo asustó, pero luego Marcus decidió que no podía hacer nada para evitarlo. Tal vez fuera el hecho de que la hermana menor se pareciera tanto a la mayor, recordándole a Marcus a Laura, pero tal vez fuera el hecho de que Lilia era diferente. Laura era dulce y desenvuelta, mientras que Lilia era aguda, segura de sí misma, descarada y sabía lo que quería de la vida. Marcus volvió al trabajo, viajando a casa desde la oficina unas cuantas veces para ayudar a Lila con los niños. No aún rehuía a su hija, pero ya no sentía odio ni desprecio por una niña completamente inocente de haber nacido. Parecía que la vida empezaba a mejorar. Marcus estaba acostumbrado a un hogar siempre limpio, cocinado y sin niños con los que lidiar. Sin embargo, unos 3 meses después de empezar a asimilar sus nuevas circunstancias, ocurrió lo inesperado. Marcus, tengo casi 40 de fiebre, retumbó Lilia al teléfono, tras haberle llamado en plena jornada laboral, me he desmayado. De todos modos, ven a casa y llamaré a una ambulancia. Corrió hacia la casa. Ya había un médico insistiendo firmemente en que Lilia debía ser hospitalizada. ¿Quieres matarla?, preguntó oyendo las perezosas objeciones de Marcus. No. Soltó horrorizado, temeroso de imaginar lo que ocurriría si Lily también salía de su vida. Se la llevaron y Marcus se quedó solo con 2 niños. La suerte quiso que Marta estuviera de vacaciones en un sanatorio a varios cientos de kilómetros de casa, y con una mala conexión, Marcus no tuvo más remedio que tomar las riendas de su propio hogar. El primer día fue horrible. Los 2 niños gritaban exigiendo algo y Marcus corría de un lado a otro de la casa, sin saber qué agarrar. El segundo día pudo llamar a Lilia por videoconferencia, y entonces las cosas más o menos empezaron a mejorar. Por primera vez en los 5 meses de vida de su bebé, Marcus cambiaba un pañal. Lo hizo bajo la estricta supervisión de Lily, y escuchó muchos reproches de ella, pero en general se las arregló con la tarea. Lo bueno era que había leche materna en el congelador, y el hijo de Lily ya comía leche de fórmula. Alimentando a 2 niños a la vez y sacándolos a pasear, Marcus sintió que estaba cumpliendo alguna tarea superimportante para este mundo. 2 días después, solo con 2 niños pequeños, Marcus se sentía como un superhéroe. Por primera vez estaba acostando a 2 niños a la vez, bañándolos en la bañera, leyéndoles cuentos, atrayendo su atención y distrayéndolos para que no lloraran. Pero lo más importante y sorprendente era que le encantaba. A Marcus le encantaba ser padre, y padre de 2 niños a la vez. El pasado volvía a él como un mal sueño. Ahuyentó de su mente los días en que se había sentado en la cocina a beber, sin verle sentido a la vida, y había tantas cosas que esperar. Estaba la sonrisa de un niño y las agujas y el agitar de brazos. Lo más importante era la mirada de Louise, nunca nadie había mirado así a Marcus. Penetrante, cariñosa, expectante. Todo su interior se apretó de amor y arrepentimiento por el pasado. El pasado en el que Marcus había intentado renunciar a su propia hija. Junto con sus 2 hijos, fue al hospital a ver a Lila cuando le dieron el alta.
Por alguna razón le compró un ramo de flores, y ella lo aceptó sonriendo. No hizo ninguna pregunta, se limitó a dar unas palmaditas en la cabeza a los dos niños y luego miró a Marcus con orgullo. Lo has conseguido. Una semana entera tú solo haciéndolo todo. No te has muerto, ¿verdad? Se rió. Por primera vez en meses, se sintió divertido. Lilia y él se quedaron fuera del hospital y se rieron, mientras los transeúntes los miraban con curiosidad e incluso los juzgaban, pasando de largo sin decir nada. Luego condujeron de vuelta a casa. Lilia cocinó pollo y Marcus corrió a la tienda y compró vino. ¿Puedes tomar un poco, no? Preguntó. ¿Para celebrar que te han dado el alta? Aunque solo sea un poco, respondió ella. Lilia no lanzó más púas y no culpó a Marcus de nada. Aunque la casa estaba desordenada, no lo regañó por ello, solo ordenó en silencio mientras él salía con los niños. Por la noche, cuando los niños ya estaban dormidos, Marcus y Lilia se sentaron en la cocina a comer pollo, una ensalada impensablemente deliciosa y a beber vino. Marcus miró a Lilia y sintió miedo de lo que estaba pasando en su interior. Le tocó ligeramente la mano, ella no la retiró. No quiero comprarte un piso, dijo de repente y Lilia lo miró sorprendida. ¿Me has engañado o qué? Me engañé a mí mismo, respondió Marcus, acariciándole la mano con los dedos, creí que estaba acabado. Pensé que iba a morir, estaba seguro al 100%. Y entonces tú. Un torbellino, un tsunami. Me enderezaste, me cambiaste. Me ayudaste a amar a mi hija. Y yo no quiero dejarte ir. Quiero que te quedes conmigo con los niños. En fin, ya lo he dicho todo. Lilia sonrió. ¿Seré tu esclava para siempre? Marcus se rió y luego tocó los dedos de la mano de ella con los labios. Preferiblemente te convertirás en mi esposa. Mientras tanto puedes ser una esclava, no me importa. Lilia volvió a sonreír ampliamente y luego acarició la mejilla de Marco. No, no es una extraña, y Louise no es una extraña. Todos en esta casa eran, y seguían siendo, los más cercanos y queridos de los demás. Que el pasado quedara en el pasado, no había necesidad de recordar las cosas malas. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscríbete a nuestro canal. Te deseamos lo mejor.